Muy buenos días para todos. Bienvenidos a ese tiempo en el cual vamos a buscar la presencia de Dios, a exaltar su nombre, a bendecirle. Todos estemos en unidad en este tiempo y le doy gracias a Dios por todas y cada una de las familias que nos acompañan en esta mañana. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, también a las personas que están por primera vez, para invitarte. Este es un tiempo muy especial en el cual nosotros venimos a buscar al Señor, a buscar su presencia, a cantarle, a adorarle con todo nuestro corazón. Entonces, una bienvenida especial para todos. Continuemos adelante con este tiempo de alabanza y adoración. Buenos días, queremos invitarte a que hoy te dispongas. La Biblia dice que todo lo que respire, alabe al Señor, y vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Vamos aquí. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste llanto en alegría, le diste luz a mi vida y todo has cambiado. Digámoslo juntos hoy. Y no me callaré, y día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Con sus palmas. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi vida, todo has cambiado. Vamos, iglesia. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Gracias, Jesús, porque tú nos das vida. Gracias porque tú nos das libertad. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, y todo tú lo has cambiado. Gracias, Jesús, porque nos das libertad y nos das vida. Te alabamos solo a ti, Jesús. Gracias por tu amor inagotable. Vamos con tus palmas. Digámosle juntos. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón, por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a
yo sé que caminas junto a mí. Vamos. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en el camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. En la cruz salvaste a ese pecador. Hoy para siempre te seguiré. Digámoslo. Tu poder y gracia siempre me levanta. A donde tú me guíes, yo te seguiré. Digámoslo. Que en la cruz salvaste a ese pecador. Hoy para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levanta. A donde tú me guíes, yo te seguiré. Por siempre Jesús. Vamos con sus palmas. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Tú en todo tiempo, Dios. Dios en todo tiempo. Gracias, Jesús. Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos levantados, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar. Dígale hoy, justo ahora, tú te mueves a nosotros clamar. Vamos. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy, y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez.
Clamamos por tu presencia, Jesús. Para todo el que está herido, llega el sonido del gozo. Y Él viene a rescatarnos, la más grande alabanza es glorioso cuando llegues a este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros jamás. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy. Arde nuestros corazones, Espíritu Santo. Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo. Cristo es imparable nuestra alabanza. Tu Espíritu está aquí, estremece hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy. Nos levantamos, te exaltamos. Nos levantamos, te exaltamos. ¿Por qué no lo declaramos juntos en esta mañana? Tú nos das la victoria. Y no prosperará el arma forjada. La oscuridad no prevalecerá. Porque el Dios en sirvo siempre triunfará. Y mi Dios no fallará. Y mi Dios no fallará. Y voy a ver la victoria. Y voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria. Y voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Gracias, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca oiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Y voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Vamos, iglesia. Voy a ver la victoria. Y voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.
transformas para bien, lo transformas para bien. Te invito a que cante con nosotros hoy todo lo que viene del enemigo. Lo transformas para bien, lo transformas para bien. Lo creemos, Jesús. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del Queremos que tú lo enemigo, lo transformas para bien. transformas para bien. Queremos la victoria en ti. La victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo, Lo transformas para bien, lo transformas para bien. todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Para bien. Digámosle ahí, Señor, gracias porque tú todo lo transformas para nuestro bien. Gracias porque tú nos das la victoria. Muchas gracias, Jesús. Apláudale fuerte ahí al gran yo soy, a Jesús. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su parado y ovejas de su mano. Señor, qué lindo tiempo que estamos pasando aquí contigo, qué lindo tiempo es el poder adorarte, bendecirte, Señor, exaltarte, darte alabanzas a ti, Señor, darte gloria. Tú eres merecedor de toda nuestra exaltación, de toda nuestra alabanza, Rey. Recíbela, Señor, recibe nuestro agradecimiento. En esta mañana te invito a que demos gracias a Dios. Agradécele al Señor con todo el corazón, agradezcámosle por todos sus favores, por todas sus misericordias, porque Dios ha sido bueno con nosotros. En medio de las circunstancias, Dios ha sido bueno, decláralo así y cree en tu corazón que Dios ha estado a tu lado, Dios te ha estado acompañando, Dios te ha estado fortaleciendo, te ha estado alentando. Por eso, gracias, Señor, gracias, te bendecimos, te exaltamos y pedimos en esta mañana, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ven, Espíritu de Dios, y llénanos, Señor. Necesitamos más de tu presencia, Señor. Necesitamos, Espíritu Santo, de tu intervención en nuestras vidas. Ven y fortalécenos, Señor. Yo te pido en esta mañana que tú fortalezcas al que está débil, Señor. Que tú des fuerzas al cansado. Dios, que pases tu mano poderosa y sanadora por aquellos que han estado en enfermedad, Señor, que han estado con padecimientos en su salud, Señor, Padre, y seguimos clamando, Dios, para que tú pases tu mano poderosa, Señor, sobre las clínicas, los hospitales, Señor, sobre aquellas personas que están aún padeciendo el COVID, Señor, allí en sus casas, que están en recuperación. Señor, por favor, visita a estos lugares, visita estas clínicas, estos hospitales, visita las casas, Señor. Y haz tu obra poderosa en nuestras vidas.
Te lo pedimos, Señor, y declaramos que tu paz y que tu presencia inunda nuestros corazones en esta mañana, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Bueno, qué linda mañana es esta en la que podemos adorar y exaltar el nombre del Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y también quiero de una manera especial invitar a aquellos que nos acompañan por primera vez a que se unan con nosotros en una oración que queremos hacer. Queremos invitarte a que tú recibas a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, como nosotros lo hemos hecho un día y que tú puedas hacerlo en esta mañana. Entonces los invito a que hagamos juntos una oración en este momento y digámosle así al Señor: Señor, te doy gracias por mi vida, te bendigo, Señor, te exalto y te pido, Señor, que vengas a gobernar en mi corazón. Yo declaro que tú eres mi Señor, mi Salvador, te recibo en mi corazón y te pido, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Gracias, Señor. Y si tú has hecho esta oración, créelo en tu corazón que Dios viene a morar en tu vida, y te invito a que empieces a conectarte con nosotros, tal vez a través de una célula. Ahorita en un momento aparecerán en las pantallas los números a los cuales tú te puedes comunicar con nosotros para recibir consejería, para recibir oración, para que si tú necesitas una palabra de consuelo y quieres comunicarte con alguno de nuestros líderes, entonces allí vas a poder contactarte y vamos a orar por ti en cualquier necesidad. Entonces, muy bien, vamos a continuar adelante con nuestra reunión. Bendigo también a los que con su corazón alegre dan sus ofrendas, sus diezmos al Señor en esta mañana. En el nombre de Jesús los bendecimos y le damos la gloria al Señor porque Él está en medio nuestro. Los invito a que ahora dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Estemos bien atentos. Dios tiene una palabra muy especial para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús les bendigo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Tus donaciones son muy valiosas para seguir llevando el mensaje de Jesús a más personas. Puedes consignar a la cuenta de ahorros número 262 990617 35 NID 901 065 243 0 Bancolombia, a nombre de Iglesia Cristiana Filadelfia Sion. O te puedes comunicar con nosotros al celular 320-452-3094 y allí te brindaremos toda la información que necesites. Hola Iglesia, bienvenidos esta mañana al tiempo de la palabra. Qué privilegio para mí, qué honor es poder compartir con ustedes este día la palabra. La semana pasada compartimos algo muy especial con respecto a un encuentro con Dios, un corazón para Dios, una manera de nosotros tener claro para qué estamos aquí en la tierra, que es para adorarlo. Y creo que todo esto nos lleva precisamente a que cada día nosotros podamos comprender que Dios tiene tantas cosas para nosotros, que lo único que necesitamos es estar atentos y conectados con Él. Por eso quiero invitarte esta mañana a que por favor me acompañes en una palabra de oración y hoy vamos a compartir algo muy especial, viviendo en libertad. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, por la manera de sostener nuestra familia, de ayudarnos, de que cada día nosotros podamos caminar pegados a ti, creyendo en que tú tienes cosas muy grandes para nosotros. Te bendecimos y te adoramos. Por eso en este momento, Espíritu Santo, rogamos que nos ministres y enseñes tu palabra. Muéstranos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Iglesia, hoy vamos precisamente a poder comprender lo que Dios tiene para nosotros, que es viviendo en libertad, corriendo hacia esa libertad cada día.
Porque si bien es cierto, algo que Dios nos entregó muy grande fue la libertad. Y quiero comenzar con este versículo en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. Bien, el regalo más grande que Dios le dio al ser humano fue la libertad. Y como tal, la palabra dice en Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Quién nos trajo esa libertad completa? Fue Jesús, ¿verdad? Jesús vino a recuperar lo que por causa del pecado se perdió, que fue la libertad. Y cuando Dios nos dio el privilegio más grande que podamos nosotros tener como seres humanos, y es elegir entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, entre estar cerca o lejos de Él. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eliges la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Esa es la clave para tu vida. La decisión que nosotros tomamos es tan importante que tanto el cielo como la tierra son testigos de la decisión que nosotros tomamos. Cuando Dios nos hizo, nos dio libre albedrío y se arriesgó en cierta manera a perdernos o a tenernos cerca. Porque el libre albedrío nos da esa decisión de si queremos seguir al Señor, si queremos buscarlo, si queremos permanecer con Él o no. Y ¿se acuerdan ese famoso dicho que dice, si lo amas, déjalo ir? Si vuelves es porque siempre fue tuyo. Bueno, es un dicho muy difícil para muchas personas en este tiempo, pero se trata de eso, de amar. Ahora, en una ocasión habían unos niños, hijos de un pastor, que le preguntaron por qué razón Dios había colocado el árbol del fruto prohibido en la mitad del huerto, que por qué no lo había escondido o lo había dejado fuera de aún del huerto, lejos. Bueno, es una pregunta interesante, ¿verdad? Pero precisamente cuando yo miraba y meditaba en esa pregunta, que tal la escuché, pues bueno, nos preguntamos, ¿por qué será que es tan difícil enfrentar ciertas situaciones de tentación que nosotros nos encontramos muchas veces confrontados? Y eso es lo que hace que el amor sea tan especial, porque el amor tiene que ser probado, tiene que pasar por pruebas. Y creo que todo esto que cada día enfrentamos, que todos nosotros hemos vivido durante todo este tiempo de nuestras vidas como cristianos, nos hemos encontrado que el amor es probado. El amor a la esposa es probado, el amor a Dios es probado, el amor a los hijos es probado. Y por eso el amor tiene que ser probado por medio de todas estas circunstancias, tentaciones o pruebas. Muchos piensan que cuando llegamos al cristianismo perdemos la libertad, ¿no? Yo no sé si te pasó a ti, de pronto escuchaste que cuando uno se convertía en cristiano entonces nos prohibían, ¿no? Que nos prohibían tomar, que nos prohibían bailar, que nos prohibían tener novios, que nos prohibían una cantidad de reglas que a la hora de la verdad era una falsedad. Porque la palabra nunca prohíbe, Dios no prohíbe nada con respecto a eso. Por eso nos dio la libertad. Y nos dio la libertad para que nosotros le amáramos con todo el amor. Y por eso hay gente que piensa que ir a una iglesia pierden como la libertad y se les genera un miedo. Pero la libertad más profunda, la libertad que ama, que necesita, no es la libertad de hacer o no hacer cosas, sino la libertad para convertirnos en la persona que Dios nos llamó a ser. Pero el enemigo se ha dado cuenta precisamente de que la libertad fue el regalo más grande que Dios nos dio, el regalo más inmenso. Y por eso su misión es destruir, es esclavizar, es generar en la gente ataduras, para que no sigamos con libertad a Dios. Y la libertad no está en elegir el camino equivocado. Por el contrario, ahí es donde la esclavitud comienza, cuando el ser humano
elige el camino equivocado. Por eso quiero compartirte algo muy importante esta mañana, algunos aspectos de cuando una persona se encuentra esclavizada. Y uno de los primeros es que hay gente que se encuentra esclavizada al pecado. Lo primero que ocurrió allí en el tiempo de Adán y Eva, que cayeron en esa esclavitud. Pero hay gente que se encuentra esclavizada al pecado. Y por eso el diablo le dijo mentiras allí a Eva y a Adán, de que si comían ese fruto del árbol prohibido, no iban a morir. Fue una mentira que Satanás le dijo. Y desde ahí entonces lo que hizo fue esclavizarlo a las mentiras. Y hoy el mundo esclaviza a muchas personas con sus mentiras. Tú ves en las noticias, tú ves en los periódicos, mucha cantidad de cosas que la gente vive con miedo porque cree mentiras que aparentemente son verdades. Otro pecado es desobedecer a Dios. Eso hace que nosotros vivamos esclavizados cuando desobedecemos a Dios. El otro es querer vivir separados de Dios. Y hasta el día de hoy, muchos quieren vivir esa vida, ¿no? Porque quieren vivir una vida donde nadie les diga lo que tienen o no tienen que hacer, y el enemigo precisamente les aplaude en cierta manera eso, sabiendo que nosotros sabemos qué cosas nos convienen y qué cosas no. Pero para el hombre le es más fácil decir, mejor que no tenga que orar, mejor que no tenga que leer la palabra. Entonces terminamos alejándonos de Dios. Otro pecado es escondernos de Dios. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. Y hoy en día pasa lo mismo, porque muchos después de su pecado, debido a la esclavitud del pecado, se esconden de Dios. Se esconden. Y el otro que realmente hacen es que genera peleas entre los esposos, ¿verdad? Porque esconden el pecado, no quieren mostrar la verdad, no quieren mostrarse como son y prefieren estar escondiendo ciertos secretos, que eso genera discordia y disensión entre los matrimonios. Por eso se echan la culpa el uno al otro, como le pasó a Adán y Eva. Recuerden que una vez pecaron, se empezaron a echar la culpa el uno al otro. Siempre hay que buscar un culpable. Pero la palabra de Dios dice, Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Romanos capítulo 7, 14, 15 y 17, el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo por qué quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Entonces no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Otra esclavitud del pecado es el espíritu de control. Wow, y este sí que se manifiesta muchas veces en los hogares, porque dentro de los matrimonios se ve muy a menudo querer tener el control. Las esposas quieren tener control sobre sus esposos, controlarles todas las cosas. Y miren lo que dice precisamente Génesis 3:16, cómo comenzó esto allí desde este entonces. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Cuando yo leo este versículo y al final dice, él gobernará a ti, algunos hombres podrán estar diciendo, uy, si ven, yo soy el que tengo que gobernar. Pero permítame decirle que esto no es una promesa. Este versículo no es una promesa. Más bien, es una maldición que hay que romper. Porque el único que debe estar en nosotros teniendo el control de las cosas es Dios. Y nosotros no estamos obligados a amar. Por eso Dios nos creó con el libre albedrío. Yo no estoy obligado a amar a mi esposa. Yo decidí amarla por encima de muchas otras mujeres quizás. Porque ese es mi deseo. Y eso es parte de lo que hace mi libertad, de decidir a quién yo puedo amar. Ahora, precisamente Dios no nos obliga a amarlo a Él. Si no nos hubiera creado como robot, ¿cierto? Para que todo el tiempo le dijéramos, Dios te amo, Dios te amo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que lo amemos por lo que Él es. Y por eso, Gálatas 5:13, volvemos a recordarlo, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servir unos a otros. El amor nos da libertad, pero también exige libertad.
Otra esclavitud son las ataduras emocionales. Y la primera vez que menciona estas ataduras emocionales es cuando Caín y Abel estaban allí en ese entonces, y Caín mató a su hermano Abel, porque se le despertó la envidia, se le despertó los celos, un estado emocional que tal vez no habían experimentado, y terminó matando a su hermano. Estados emocionales que trajeron tristeza, dolor, y lo hizo huir a Abel, a Caín. Entonces, es una puerta abierta a la violencia. La esclavitud sexual. Y este es una de las cosas que hoy en día lo vemos muy constante en todas las partes, ¿verdad? La esclavitud sexual, Satanás busca, y pareciera ser que es como su última arma, donde quiere esclavizar al ser humano antes de que el Señor Jesús venga, esclavizarlo a la atadura sexual. Por eso hay tantas cosas de revistas, de pornografía, de violaciones, de abusos, porque Satanás quiere que eso lo convierta en un placer. Pero es una atadura espiritual en la sexualidad. Por eso es importante el proceso de formación en nuestra iglesia, porque allí, a través del proceso que Dios nos ha permitido tener, es guiar a todas las personas a que puedan caminar en esa libertad que Dios nos está llamando. El enemigo nos esclavizó con las consecuencias, y la Biblia menciona las siguientes consecuencias de la esclavitud del pecado. Consecuencias como enfermedades, pobreza, problemas mentales, problemas emocionales y finalmente la muerte. Eso es lo que busca Satanás, esclavizar al ser humano. Cuando miramos todo esto, vemos también en la Escritura, en el Antiguo Testamento, cómo Dios siempre ha querido la libertad del ser humano. Y lo vemos a través del pueblo de Israel, que fue esclavo en Egipto, donde vivieron una vida muy triste, muy desoladora. Y miremos lo que dice Éxodo 6:6. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de la esclavitud en Egipto. Estas son las palabras que Dios le estaba diciendo al pueblo que estaba esclavo en Egipto. Pero miren cómo se muestra Dios. Le dice: yo soy el gran yo soy. Yo soy el que te voy a sacar de esa esclavitud. La palabra libertad siempre ha movido a la humanidad, tanto a hombres y mujeres, a moverse a la libertad de naciones, de ciudades, buscando cómo liberar a las personas de muchas esclavitudes que se están presentando hoy en día. Siempre buscan la libertad. Cuando hablamos de la libertad, vemos tres cosas desde la perspectiva espiritual. Todos somos esclavos del pecado original, ¿verdad? Como lo vimos hace un momento atrás. Todos somos esclavos del pecado original, y eso es la manera en que el hombre actúa como actúa, por su naturaleza pecaminosa. Solo Dios, a través de Jesús, puede traer esa libertad, esa verdadera libertad a nuestras vidas. Y Dios estableció una ruta para nuestra libertad. Hay un relato en la Escritura, que lo conocemos muy bien en el Nuevo Testamento, que es cuando Lázaro está en la tumba y Jesús viene y lo resucita. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Jesús viene con Marta y María, se acerca a la tumba y le grita: Lázaro, sal de ahí. Y cuando Jesús gritó, en esa voz de poder, le dio vida a Lázaro, y Lázaro resucita. Pero había una tradición, y era que a los muertos en ese entonces los envolvían como unas momias, ¿verdad? Los envolvían. Y entonces, imagínate lo siguiente. Miremos lo que dice Juan 11, 43 y 44. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. En estos versículos vemos algo muy significativo. Imagínatelo de la siguiente manera. Cuando Lázaro sale, cuando Jesús le dice que salga, Lázaro sale de la siguiente manera, ¿no? Como muy envuelto, pies y manos y su cabeza, y empieza, no sale caminando, sale saltando, ¿verdad? Porque sus pies y sus manos están atados. ¿Sabes? Esto me lleva a pensar en lo siguiente. Cuando una persona conoce a Jesús y recibe como su Salvador, ocurre algo. El Señor perdona sus pecados. Lo limpia de toda su maldad que había tenido ese hombre. Pero hay algo que le queda.
y son ataduras. Y eso representa esas vendas que tenía Lázaro. Y el versículo dice que Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Dios usa a otras personas para ayudar a otras que están con ataduras para que sean libres de esas vendas o de esas ligaduras de pecado, de esa esclavitud. Y por eso esto me llevó a pensar lo siguiente, que nosotros sencillamente lo que tenemos que hacer es ser usados por Dios, permitir que Él nos use. Dios usa a su iglesia, obviamente con el poder del Espíritu Santo. Dios usa a su iglesia precisamente para que podamos ayudar a ciertas personas que están atadas. Todos llegamos de una u otra manera con ataduras. Y lo cierto es que, quiero decirte, es que una vez que tú te conectas con Dios y caminas en los procesos de que tenemos en la iglesia, empiezas a crecer. Y Dios empieza a usar a la comunidad con fe. Ese líder, ese pastor, ese hermano maduro espiritualmente, para que lo veamos cómo Dios nos usa para quitar las vendas y las ligaduras de otros. Miren, veámoslo en el siguiente relato, en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que parezcamos más y más a Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, el que hace todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica. Ayuda a los demás a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. La palabra nos está diciendo que los creyentes, al estar allí en la iglesia, guiados por todos, pastores, evangelistas, líderes, Dios los usa precisamente para que podamos, a través de la palabra, llevar a otros a que tengan verdadera libertad. Dios hace su parte, pero Dios quiere usar a otros para que podamos continuar la obra que Él comenzó. Entonces, no es solamente ir a la iglesia cada 8 días o congregarnos virtualmente y esperar a ver qué pasa. Por eso Dios nos permitió tener los procesos de ir a un encuentro. Disfrutando la libertad en Cristo implica lo siguiente. En el libro de Éxodo, volviendo nuevamente al pueblo de Israel, Dios usó a Moisés para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Y como nosotros en esta mañana podemos ver a través de este versículo, podemos entender que somos libres solamente cuando decidimos caminar en los procesos de Dios. En la vida pastoral que Dios me ha permitido llevar, me he encontrado con algo a veces muy triste. Personas que llevan años congregándose en la iglesia y son personas que todavía, aún hoy, tienen áreas de esclavitud en su vida y llevan mucho tiempo cristianos, pero siguen esclavos a cosas, a la grosería, al mal carácter, aún a vicios, a cosas que todavía están esclavos. Entonces, quiero compartirte cómo ser libres en esta mañana. 3 cosas rápidamente. Necesitas tener una revelación de quién es Dios. Muchos tenemos, o muchos más bien tienen, una imagen equivocada de Dios, que es un ente, que es una energía, que tal vez es un espíritu, pero lo que conozcan al Señor, que fue lo que el pueblo de Israel fue llamado por Dios para sacarlo de la esclavitud, y les dijo, tráiganme al pueblo para que en el desierto me adoren y tengamos un encuentro personal. Bueno, lo que realmente se trata es que tú conozcas a Dios y camines en el propósito de Dios. Y miremos cómo le pasó al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 6, versículo 2 al 6. Dios también le dijo, yo soy Yahweh, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelaré mi nombre.
Yahweh. Y reafirmaré mi pacto con ellos mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud de Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Dios le presenta a Israel y le dice, yo soy quien te va a sacar de la esclavitud. Yo soy el gran yo soy. Con esas palabras le estaba diciendo Dios a través de Moisés al pueblo de Israel, es Dios mismo el que quiere tener un encuentro con su pueblo y le va a dar libertad. El encuentro que nosotros tenemos es un encuentro, es una herramienta. Los que han ido a un encuentro han podido experimentar que es una herramienta donde podemos descubrir muchas cosas de que tal vez pensábamos que estábamos caminando correctamente. Si no has ido a un encuentro, quiero invitarte a que puedas ir a un encuentro. Próximamente, ahora en el mes de septiembre, octubre, vamos a tener el reencuentro para que te vayas motivando, porque es otra reafirmación de lo que Dios quiere seguir haciendo a través tuyo. Por eso, el encuentro es una herramienta que Dios nos permite tener, pero el proceso comienza allí y comienza para que nosotros lo continuemos con los 12 pasos y todo lo que ver con las escuelas de formación, el proceso de que tú te conviertas en un líder de una célula. Es lo que Dios pretende, que tú, en la medida que vayas creciendo, también seas libre y sirvas a otros para ayudarle a ser libres de esa esclavitud. Pero, ¿cómo ves tú a Dios en ese encuentro que tuvo Dios con Israel? ¿Cómo lo ve? ¿Un Dios real? ¿Un Dios que escucha? Ahí lo dicen los versículos. Dios de pactos, que cumple lo que promete. Un Dios que trae libertad. Y un Dios que nos lleva a un buen futuro. Eso es la manera en que tenemos que ver a Dios. Un Dios real, que sí escucha la oración, que sí escucha el clamor. Pero un segundo aspecto es que tener un corazón dispuesto para escuchar el plan de Dios. Eso es lo que esperaba Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada? Un corazón para una verdadera adoración. Dios espera encontrar en nosotros un corazón dispuesto para escuchar su voz. Una vez Dios le dijo a Moisés el mensaje, diles, yo soy el Dios de sus padres, un Dios real que cumple sus promesas y que los sacará a libertad. Entonces le dice las siguientes palabras, el versículo 9 de Éxodo 6. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pues ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Déjame decirte algo con respecto a esto. El pueblo de Israel en ese momento estaba demasiado endurecido su corazón, por eso no escuchaban por la esclavitud en la que vivían. Tal vez muchas veces nosotros hoy estamos esclavos y no hemos escuchado la voz de Dios, las preocupaciones, los miedos por la muerte, los miedos por el duelo, el temor hacia el futuro, tal vez la ansiedad, tal vez la incertidumbre, cosas que nos vuelven a esclavizar y que no nos dejan escuchar la voz de Dios, de que Dios tiene el control y que Dios está con nosotros. Por eso las preocupaciones, el desánimo nos distraen de oír a Dios. Y la Biblia nos dice que la esclavitud nos desalienta y nos distrae. ¿Recuerdan el relato de Marta, María y Jesús cuando viene a visitarle? Recordemos que Jesús llega a la casa de Marta y María y lo primero que está allí Marta es ocupada, que ni siquiera se dio cuenta de que Jesús vino a visitarles. Sencillamente ella se preocupó por atender a Jesús, pero no se preocupó o no determinó, como lo hizo María, sentarse a escuchar lo que Jesús quería decirle. Se perdió una oportunidad magnífica de escuchar a Jesús directamente. Y hoy nos pasa a nosotros muchas veces. Estamos tan distraídos con las redes sociales, estamos distraídos con los trabajos en casa, estamos tan distraídos con la problemática en el mundo que no nos deja escuchar lo que Dios quiere decirnos. Por eso, tengamos cuidado y presente que eso nos puede estar esclavizando. Mire lo que pasa en un relato de las parábolas de Jesús cuando la palabra no se escucha concentrados en lo que nos está diciendo. Marcos 4, 18 al 19, la parábola del sembrador. En una parte dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. Mi pregunta esta mañana es, ¿estás distraído o ocupado que no está produciendo fruto tu fe?
Despojémonos de esa esclavitud del pecado que no nos permite vivir en la libertad que Cristo quiere que tengamos. Y por último, quiero mencionarte, es que debemos prepararnos para la batalla. Porque todos los días estamos enfrentando batallas. El desánimo, la tribulación, los problemas familiares, los problemas que escuchamos alrededor. Entonces, Dios le dijo al pueblo de Israel, yo les entrego la tierra prometida, pero ustedes tienen que conquistarla. Tienen que ir y entrar y apropiarse de la tierra prometida. Y lo dice Éxodo 6, 10 al 13. Luego el Señor le dijo a Moisés, vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Pero el Señor contestó, Moisés, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que escuchen al faraón? ¿Soy tan torpe para hablar? Pero el Señor habló con Moisés y con Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto. El Señor mandó a Moisés y a Aarón que sacaran de Egipto al pueblo de Israel. Tenemos un enemigo que todos los días se levanta a que nosotros no seamos libres, como le pasó al pueblo de Israel. Ese enemigo era el faraón. No quería que el pueblo saliera a adorar a Dios. Hoy en día tenemos un enemigo que todos los días, con su tentación, con el desánimo, con las dudas, nos quiere desanimar y nos quiere volver a esclavizar. Por eso quiero invitarte esta mañana al cerrar este momento, que busquemos la presencia del Señor y recordemos que la palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que no nos encuentre distraídos, que no nos encuentre tal vez dormidos espiritualmente, sino que realmente nos encuentre atentos a que no volvemos a caer en las mentiras de Satanás y a su esclavitud que quiere generarnos. Por eso, oremos esta mañana. Padre, gracias por este día, Dios. Gracias porque hoy podemos entender que tenemos la libertad en Cristo, una libertad maravillosa donde podemos tener el privilegio de amar, de servir, de ser nosotros mismos para dar a otros libertad. Gracias por venirnos a libertad. Pero hoy sabemos que Satanás está buscando cómo esclavizarnos de nuevo a sus mentiras, cómo esclavizarnos a sus engaños. Y hoy nos declaramos libres de toda distracción, de todo problema, de toda mentira de Satanás que nos quiere hacer creer, de todo engaño. Hoy quebranta en nosotros todas aquellas esclavitudes que el enemigo quiere generar. Tal vez la pereza espiritual, las ganas de no orar, tal vez nos quiere generar en nosotros una vida religiosa. Y hoy en el nombre de Jesús se quebranta en nuestro corazón todo eso que no nos deja ser libres. Hoy declaramos lo que dice la palabra. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y nosotros somos libres por la gracia de Jesús en nuestras vidas. Hoy yo creo y se rompe en mi vida, en mi casa, toda esa mentira que el enemigo ha querido venir a apoderarse en mi vida, las tentaciones, tal vez ataduras a la pornografía, tal vez ataduras a la internet, ataduras a cosas que en mi vida todavía sigo luchando, al mal carácter, a las malas palabras, a las malas actitudes. Hoy, Señor, me declaro libre en el nombre de Jesús, porque ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo del miedo, ya no soy esclavo de las cosas que de pronto en un pasado me tenían allí dominado. Yo soy libre en Cristo Jesús y creo caminar en esa libertad, porque Jesús venció por mí. Gracias, Señor, por hacerme tu hijo y por hacerme libre. Te adoro y te exalto y te bendigo. Recibo esa libertad en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, te animo a que camines en esa libertad. Corre hacia esa libertad y permanece firme, como dice el apóstol Pablo, firme en esa libertad que Cristo nos dio. Un abrazo para todos. El Señor les bendice, les amo mucho. Que el Señor les guarde y cada día el Señor sea levantando su fe. Un abrazo para todos. Bueno, y no podíamos dejar pasar este día sin celebrar y sin recordar una fecha tan importante como es el mes del Padre, y bendecir a todos aquellos papitos que cada día se esfuerzan, que son valientes, que van a trabajar cada día por sus familias, que son esforzados, que son ejemplo en medio de su casa,
y queremos reconocer esa labor tan hermosa, tan especial, y a todos aquellos que ejercen este rol como padres los bendecimos y queremos enviarles todo nuestro amor, todo nuestro reconocimiento. Y si tú tienes a tu papá ahí a tu lado, dale un abrazo, dale un beso, exprésale todo tu amor. Y les bendecimos en este día y queremos enviarles todo nuestro cariño para que Dios los bendiga, Dios los siga levantando como esos sacerdotes, como esos pastores en medio de su casa, les siga dando ese valor, esas fuerzas para continuar adelante. Entonces, un saludo muy, muy especial, los amamos y queremos regalarles este video de Día del Padre. Muy buenos días, niños, les habla la profesora Elvira. Hoy vamos a aprender acerca del Padre Nuestro. El Padre Nuestro fue una oración que el Señor Jesús nos enseñó cuando los discípulos le preguntaban acerca de cómo orar, que Él les enseñara a orar. En el Padre Nuestro encontramos dos clases de peticiones. Las tres primeras van referentes hacia Dios y las tres restantes hacia nosotros. Pues vamos a ver. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Aquí habla de quién es Dios, de que Él es el Padre que nos provee, que nos protege y que nos ayuda. Y que así como el Señor Jesús tenía ese Padre que estaba ahí presente para todo, Él quiere que sea también así nuestro Padre. En la segunda dice, santificado sea tu nombre. Aquí estamos adorando, reverenciando su nombre, así como el Señor Jesús lo hacía con su Padre. Quiere que nosotros también lo hagamos. En la tercera dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Le estamos diciendo a Dios que queremos hacer la voluntad que se hace en el cielo, que nosotros también la podamos hacer en la tierra, que podamos rendirnos a su voluntad, a sus mandatos. Listo. Ahora en el segundo grupo, que son las peticiones referentes a nosotros, la cuarta habla, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí le estamos pidiendo aquellas cosas que nosotros necesitamos, el alimento, el vestido, pero diariamente.
Ahora la quinta. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, que el perdón que nosotros recibimos de Dios también debemos aplicarlo a perdonar a aquellas personas que nos causan daño o una dificultad. En la sexta petición nos habla, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Aquí le pedimos a Dios que nos libre de todo mal, que nos guarde del pecado, de las aflicciones que podemos tener. Y ya la última parte, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Habla de que Dios tiene en control todo, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra. Por eso, niños, este Padre Nuestro nos enseña a llegar confiadamente ante Dios y en el nombre de Jesús poner nuestras necesidades y nuestras peticiones. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Quiere decir que tenemos la seguridad y la confianza de acercarnos a Papito Dios. Para recibir mi misericordia y hallar la gracia, quiere decir que cuando nos acercamos recibimos estos dos regalos. Que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Quiere decir que estos regalos son como herramientas indicadas para los momentos en que más lo necesitemos. Así que niños, no olviden usar estas herramientas. ¡Chao! ¡Chao!